Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de dar esa charla en este foro importante. Para mí es un privilegio de estar aquí con ustedes. Voy a hacer unas cosas. Bueno, el título de mi exposición es El sitio de construcción. Y este título será explicado más tarde. Voy a hacer 4 cosas. Quiero introducirme un poco. Pero muy importante es de hablar un poco sobre el Evangelio de Jesucristo. Después voy a elaborar un poco sobre el trabajo que hacemos como cristianos y no cristianos en este mundo. Y quiero finalizar, era una pregunta de Denis, de elaborar un poco sobre nuestro partido político cristiano, el ChristenUnie, con unos ejemplos que hemos hecho los últimos años en Holanda. Entonces, primero la introducción. He vivido en Honduras durante 6 años. En un siglo pasado, ya hace mucho tiempo, de 85 hasta 90, allá aprendí el castellano, pero después casi no he hablado eso, entonces tenía que desoxidar un poco ese idioma, pero voy a tratar de hacer esa charla en español, pero tiene que disculparme si hago unos errores. Después Honduras, he trabajado en proyectos de desarrollo en muchos países, sobre todo en países africanos. Ahora, hace 8 años, trabajo por un partido político cristiano. No soy político, soy director de las oficinas del partido, entonces estoy apoyando los políticos. Bueno, soy esposo, soy padre de 3 niños que todos ya están fuera de la casa. Y lo que es muy bonito también, que soy abuelo de 2 nietos. Y realmente es un gran placer, puedo recomendar a todos eso. Bueno, allá abajo está, soy seguidor de Jesucristo, esto es muy importante. Quiero hacer lo que Jesús nos ha dicho en su Evangelio. Pero eso nos gira a la cuestión, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? Quisiera que ustedes piensen un poco sobre la respuesta de eso. ¿Cuál es el Evangelio? Tal vez puede compartir con su vecino cuál es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo diría usted? Un momento para compartir con sus vecinos. Ahora voy a ayudarles, porque Jesucristo en el Evangelio de San Marcos ha dicho claramente cuál es el Evangelio. Hay un texto bíblico que empieza con eso. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, diciendo, ¿usted sabe? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la buena noticia, que el reino se ha acercado. Una vez que están descubriendo esas palabras del reino de Dios y cuando están leyendo los Evangelios, va a leerlo de una manera diferente. Por ejemplo, un texto muy importante también es Mateo 6:23. Busca primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Bueno, la oración más orada, el Padre Nuestro, tiene 2 referencias al reino de Dios. Venga tu reino. Y terminamos la oración porque tuyo es el reino. Quiere decir que el reino de Dios es
una importancia muy grande. Hay cristianos que explican el Evangelio así. Tienes que dar tu corazón a Jesús. Él te perdona tus pecados. Entonces, tienes que pasar el tiempo en esta tierra orando, leyendo la Biblia, morir y entrar la vida eterna en el cielo. Dicen que la conversión es una cosa privada, no es una cosa social. Y como cristianos tenemos que tener distancia de la sociedad, porque este es debajo del reino del diablo. No sé si estoy diciendo lo que ustedes piensan o que ustedes han escuchado. Y hay cosas buenas en esos, pero creo que este está olvidando que el reino de Dios está cerca. Y ya podemos ver señales del reino de Dios en este mundo, en esta tierra. Claro que tenemos una expectación de la vida eterna, pero no quiere decir que esta tierra, este mundo no es importante. Estamos solamente aquí en busca del cielo, dejando el mundo a los que no creen, orando en las iglesias. Creo que no. Creo que Dios quiere involucrar en su trabajo, quiere involucrarnos en su trabajo para la venida del reino de Dios. Entonces, ¿estoy diciendo que orar no es importante? No, eso no. En latino hay un dicho importante que tal vez ustedes han escuchado, es ora et labora. No sé si conocen en latino. Quiere decir orar, ora y trabaja. Hay dos manos, todos tenemos dos manos. Una mano para trabajar, otra para orar. Estamos en un hotel que se llama Suites Cristina, que es muy cerca del edificio de ICE, y enfrente del hotel hay un sitio de construcción que el ICE está haciendo yo no sé qué cosa, pero he tomado una foto. Tal vez no es muy claro, pero allá se puede ver un tipo de bodega, un tipo de casita que está enfrente. ¿Lo mira? Y allá hay el sitio de construcción. ¿Qué hace allá en esta casita, en esa bodega? Creo que, no he entrado, pero creo que allá están los diseños de la construcción, los planes de construcción. Tal vez los constructores descansen allá, toman un refresco. Allá hablan tal vez sobre problemas de su familia, reciben instrucciones del jefe de la construcción. Allá están guardando el material más precioso, etcétera, etcétera. Entonces, esta casita, esa bodega, muy importante. Pero hago la pregunta, ¿qué es más importante, la casita o el sitio de construcción? En el sitio de construcción se hace el trabajo. Bueno, ese es un metáforo para la iglesia. La casita es la iglesia, sumamente importante, pero el trabajo se hace en el sitio. En la iglesia se descansan, se recibe inspiración, se ora, se hablan tal vez de problemas familiares. Entonces, cuando uno es cansado o teleurgesteld, wat is teleurgesteld? Decepcionado. Entonces, allá van a recibir inspiración. Pero el verdadero trabajo del cristiano no se hace en la iglesia, disculpe, pastor, no se hace en la iglesia, pero se hace en el sitio de construcción que es el mundo.
Entonces, la sociedad allá, los cristianos creo que podemos mostrar, digamos, unos rayos del reino de Dios. No es que nosotros construimos el reino de Dios, ese es Dios mismo que hace eso, pero nosotros sí podemos mostrar ya unos rayos de esa, unos señales de este reino de Dios. Yo no sé si conoce aquí el concepto de preview, que mejorar eso y de cambiar la idea y que necesitamos un gobierno que sirve a la gente en vez de ser servido. Hay el sector financiero también. Bueno, hemos tenido muchas crisis en el sector bancario. Creo que muchos bancos han perdido la vista de sus clientes y han visto solamente su sueldo. Y en los bancos de vez en cuando hay sueldos extraordinarios, pero yo creo que bancos tienen que servir a sus clientes en vez de servir sueldos extraordinarios. Es que todas las cosas, todos los problemas tienen que ser atacados o relacionados por el gobierno. No creo eso. No es que aquí hay un problema, el gobierno no hace nada. No sé si ustedes conocen ese tipo de conversaciones cuando está hablando con el chofer de taxi. El gobierno no hace nada. ¿Y qué hace usted? Yo creo que la sociedad civil fuerte es una de las cosas que también puede mostrar, tal vez de una manera muy débil, pero puede mostrar algo así del reino de Dios. Y quiero animarles de estar muy activo en la sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales, etc. Voy a terminar con una cosa que dice visitar y amar a su vecino y prójimo. Esto no, tal vez usted piense que este es de profesionales. Tenemos que decir eso a profesionales. Sí, eso es muy importante y por todo el mundo. Que el reino de Dios no es solamente en las grandes construcciones, también es en decir su vecino, visitar su vecino, su prójimo. Aun cuando su prójimo, su vecino, no es una persona agradable. Puedo decir, más que todo, cuando no es una persona agradable y tiene que visitarlo cuando está enfermo. Bueno, he dado aquí es una lista de cosas de diferentes categorías, pero creo que todos son cosas sobre qué hacer cuando uno como cristiano quiere trabajar en el reino. Ahora voy a decir algo sobre el cómo hacerlo. Pero no voy a hacer mucho, porque la Biblia es muy claro. Tiene que dejar al Espíritu Santo de llenarte. Eso es, creo que, lo esencial. Si uno está lleno del Espíritu, ya no puede caber otra cosa, porque ya está lleno, ¿no? Entonces, uno que está lleno del Espíritu tiene otra actitud. Si quiere más precisión, la Biblia también es clara. Creo que la mayoría de la gente aquí presente conoce Galatas 5, donde se habla del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, paz. Bueno,
Tal vez hay unas iglesias que puedan aprender algo de eso porque están peleando entre ellos. Paciencia, benignidad, bondad, fe, por supuesto, y mansedumbre, una cosa que creo que es un poco raro de encontrar eso, pero es de verdad, es una cosa que viene del Espíritu Santo. Y la templanza. Voy a dejar con eso. Bueno, tengo que utilizar otra palabra que es la integridad. No voy a decir mucho porque más tarde yo creo que es June que va a trabajar en eso. Pero ¿qué es integridad? Hay un teólogo, no sé si ustedes lo conocen, británico, es un poco famoso, sí es Lewis, que ha dado una definición muy bonita de integridad, que es integridad es hacer lo bueno cuando nadie está mirando, hacer lo bueno cuando todo el mundo está aplaudiendo, eso no es difícil, pero es difícil hacer lo bueno cuando nadie está mirando. Y allá hay una diferencia entre un hombre y una mujer íntegro y no íntegro. Ahora pregunto a ustedes, ¿conoces un político que muestra este fruto, que es íntegro y confiable? Bueno, hay investigaciones sobre el grado de confiabilidad que tienen diferentes grupos de profesionales. No sé si hay médicos o ingenieros aquí. ¿Quién es médico o estudiante de medicinas? ¿Nadie? Hay un arquitecta aquí, pero creo que está fuera, Alejandra. Ya está. Bueno, tengo que felicitarla porque los arquitectos, los ingenieros, los médicos son los grupos profesionales más confiados. Bueno, yo sé que por lo menos hay un pastor aquí. ¿Hay más pastores? ¿Abogados? Bueno, tengo mala noticia para ustedes. Los pastores, los abogados, los padres no son considerados como muy confiables. Pero el peor de todo es el político. El político está abajo de todos los grupos profesionales en cuanto a la confiabilidad. La gente tiene más confianza en un vendedor de carros de segunda mano en un político. Lamentablemente, los políticos no son conocidos por su integridad. Creo que es el momento de pasar al otro asunto, que es un partido político cristiano. Bueno, antes de mostrar las cifras voy a decir otras cosas. Yo creo que voy a empezar con el slogan: no deja la política al diablo. No deja la política al diablo. No sé si ustedes conocen un poco de Holanda, más que el queso, los tulipanes, los suecos, la naranja mecánica. Pero tal vez si conocen más, conoce la mala fama que tiene en cuanto a la prostitución abierta, el uso de marihuana, la eutanasia y el gay marriage, ¿cómo se llama? El matrimonio gay. Y es cierto, la sociedad holandesa es muy secularizada, lamentablemente.
Y eso ha pasado en 50 años, creo. Lo bueno de Holanda es que es un estado de derecho. Tenemos una democracia desarrollada y hay todavía respeto a las minorías, lo que es muy esencial en un estado de derecho, de tener, bueno, es fácil de tener respeto a las mayorías, pero es más importante en un estado de derecho de tener respeto a las minorías. Y tenemos en este país secularizado, con alto porcentaje de ateísmo, tenemos un partido político de cristianos que se llama ChristenUnie. Tenemos representantes locales, provinciales y nacionales, también en el Parlamento de Europa. Somos un grupo de Gedeón, muy pequeño. Voy a dar unas cifras. Es un partido político, Qualitate Qua, es una asociación. Entonces tenemos miembros, más o menos 25.000 miembros. Tenemos representantes locales, aquí se lo llaman regidores, creo, como 400. Tiene que saber que Holanda tiene más o menos 17 millones de habitantes. En un área muy, yo creo que es el cuarto de Costa Rica o algo así, o la mitad. La área de Holanda, no sé, es más pequeño que la Costa Rica, pero mucha gente. Tenemos diputados, no diputazos, pero diputados de alcaldes, como 80. Tenemos 3 alcaldes. Tenemos solamente 5 miembros del Parlamento Nacional, de 150 en total. Entonces es un porcentaje de 3,5, 4 de vez en cuando. Pero es estable, no hay muchas fluctuaciones. Tenemos un sistema bicameral, entonces hay un Senado y tenemos 3 senadores del 75, un miembro del Parlamento Europeo. Tenemos una experiencia en el gobierno, porque el gobierno de Holanda siempre se hace alianzas. Como aquí hay muchos partidos políticos que están representados en el Parlamento. Ahora yo creo que hasta 12, es un poco demasiado, pero siempre han podido hacer alianzas para formar un gobierno que tiene la mayoría en el Parlamento, en los 2 parlamentos. Entonces, una vez nosotros también hemos participado en el gobierno nacional y con 3 ministros, los años que están ligados aquí. Ahora, el cuarto punto es de dar unos ejemplos de las cosas que estamos haciendo como partido político en Holanda. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Va bien? Ok. Quiero hablar un poco sobre el síndrome de Down, sobre becas de estudios, sobre refugiados. Y más tarde, mi compañera de trabajo, Liska, va a elaborar un poco sobre el asunto de la prostitución y el tráfico humano. Pero esto voy a dejar yo. Primero, el síndrome de Down. El aborto en Holanda es legalizado desde los años, no sé exactamente, 90. Y cambiar esta ley es imposible, porque no hay mayoría para cambiar esa ley. Pero ahora tenemos una discusión grande en el país sobre un texto médico que se llama NIPT, que puede señalar si una mujer embarazada tiene un bebé con el síndrome de Down. Y el ministro de Salud quiere que todas las mujeres tienen que testarse. El problema con eso es que
Las mujeres, que probablemente va a tener como consecuencia que cada uno de las mujeres van a decidir, tengo un bebé con síndrome de Down, voy a abortar, sin pensar mucho. Y ahora vamos a llegar a una sociedad sin Down. Tenemos ejemplos, en Dinamarca ya se han acostumbrado a ese texto y parece que allá ya no nacen niños con el síndrome de Down. Y no sé cómo es aquí, pero en Holanda un niño que nace con ese síndrome, en un 60-70% de los casos, puede tener una vida muy normal y puede ir a una escuela primaria, puede desarrollarse, claro, de una forma diferente, pero es una cosa que tiene que tener en la sociedad, porque no queremos una sociedad donde solamente hay cupo para gente perfecta, desde el punto de vista física o mental. Entonces nosotros hacemos una campaña, bueno, aquí en esta foto tal vez es interesante, es una cafetería donde la gente que trabaja allá, todos tienen ese síndrome. Claro que no trabajan tan rápido como los otros, pero están muy orgullosos de su trabajo y están formando una parte de la sociedad. Y ahora hay muchos ejemplos de esos en Holanda. Son tipos de empresas sociales. Y antes, cuando yo era joven, ya soy viejo, cuando yo era joven no había eso. Entonces hay un cambio en la sociedad y nosotros queremos estimular este cambio en mente. Pero con este test, yo creo que no estamos muy felices con eso. Bueno, siempre en una sociedad tiene que tener lugar para la gente vulnerable, imperfecta, con discapacidad, y tiene que ayudarles y involucrarles en la sociedad. Si podemos detener la ley de NIPT, no puedo decir. Si me invita el año próximo, tal vez voy a decir cómo va a terminar esa cosa. Aquí tenemos la mujer, es una de nuestras parlamentarias que está empujando este asunto en el Parlamento y fuera del Parlamento. No tiene que olvidar que más que la mitad del trabajo de un político tiene que hacer fuera de la sala del Parlamento, en la sociedad. Y aquí hemos organizado una cena con gente de Down, con hombres y mujeres de negocio. Era como una fiesta. Voy a pasar un ejemplo completamente diferente. Se trata de las becas para estudiantes. Reciente el gobierno holandés ha cambiado la ley, terminando con becas de estudiantes para gente con menos recursos. Hemos tenido, yo no sé, durante mucho tiempo, décadas de tiempo, siempre había becas, no para la gente más rica, pero para la gente con, bueno, no puedo decir pobres porque casi no hay pobres en Holanda, pero con menos recursos hay. No queremos que la gente con menos recursos tiene también menos posibilidades de desarrollarse. Esta ley ha cambiado el año pasado y ahora ya podemos ver las consecuencias, que hay una división que se está desarrollando en el país, que solamente la gente rica puede ir a las universidades, los colegios, y la gente con menos recursos no. Otra vez es un poco difícil de cambiar esta ley,
pero hemos introducido una idea, un propósito. No es posible porque la gente pueda prestar dinero para el estudio. No podemos hacer una cosa que la gente puede prestar dinero para sus estudios, pero que no sufren toda la vida de su deuda, pero que haciendo un trabajo social, un servicio social después del estudio, para reembolsar la deuda. Eso tiene dos ventajas, más que todo la gente que tiene un deuda grande puede acabar eso, y el otro es que hay mucho más gente profesionales que puede hacer un trabajo social en la sociedad. Aquí, otros estudiantes. Voy a pasar al tercer ejemplo, el último, que es los refugiados. Yo creo que ustedes, cuando siguen un poco las noticias, saben que en Europa hay un problema de refugiados tremendo. Muchos vienen sobre todo de Siria, pero también de Afganistán, de Eritrea, también de muchos otros países africanos y asiáticos. ¿Qué hacer? Muchos dicen que tiene que cerrar las fronteras. Holanda ya está llena de gente. Bueno, tiene una cierta razón, ¿no? 17 millones en una superficie muy pequeña, pero dice que lleno. No podemos absorber más. Y también, otra cosa importante, la mayoría de los refugiados son musulmanes y no podemos confiarles. Y no mezclan muy bien con la cultura holandesa, que es muy abierta. Bueno, nuestra respuesta como partido Christen Unie es diferente. Nosotros creemos que hay que distinguir entre dos tipos de refugiados. Los que vienen de un país que está en guerra, donde la gente está perseguidos, y esta gente tiene que dar refugio. Ese es un valor cristiano, creo, también del Antiguo Testamento, de ser hospitable, de ayudar a la gente que están en este tipo de problemas. Pero hay también gente que viene a Holanda o otros países, Alemania, porque tienen problemas económicos en la casa y están buscando fortuna afuera. Con esa gente vamos a recibir, pero temporalmente, y tienen que regresar a sus países. No es tan fácil, pero en general tienen que regresar a sus países. Entre tanto, no tenemos que ser ingenios con los musulmanes, porque la entrada de musulmanes nos da muchos problemas de verdad. No son muy conocidos por sus sentimientos de democracia y de tolerancia. Y hay terroristas también de vez en cuando. Entonces no tiene que ser ingenio, pero tiene que estar muy alerta de señalar un poco los problemas con la gente que entra. Bueno, estos son es un reto. Aquí tenemos un parlamentario, Joël Voordewend, que está hablando con una familia de Siria. El papá murió, bueno, lo han matado en la guerra en Siria y ahora están en Grecia buscando refugio. Entonces creemos que ese tipo de gente tenemos que ayudar y también que enseñar cómo se hace en Europa. Hemos tenido unos éxitos parlamentarios con eso. Voy a terminar mi exposición. Para mí solamente tiene que memorizar eso.
Ora et labora. Trabaja y ora, pero siempre los dos. De la casita salga al sitio de construcción. Tiene que revenir a la casita para recibir inspiraciones, pero salga al sitio. No sé cuál es su sitio de construcción, pero puede pensar en eso. En inglés dice que, why should the devil have all the good music? ¿Conoce esa palabra? Entonces yo digo, bueno, voy a traducir, bueno, está traducido creo. Voy a decir, no deja la política al diablo. Y de esta forma podemos con toda humildad mostrar unos señales, unos rayos del reino de Dios que está acercando. Gracias por su atención.